en el oído le dije, ah, yo sé que usted era el papá de la niña que fue de las primeras que se rescataron, pero vaya con Dios que ella está con él. Y cuando yo terminé de decirle eso en el oído a él solamente, porque lo dije como algo de madre que me nació, yo lo miramos y el brazo automáticamente pues se soltó. Hola, hoy en un nuevo capítulo de ¿Qué hay después de la muerte? Con una invitada especial, Juliet Rodríguez Serna. Juliet, ¿cómo estás? Hola André, muy bien, ¿y tú? Bueno, hoy vamos a hablar de el cuerpo funerario o las vitrinas. Vamos a tratar este tema un poquito más a profundidad porque nosotros no tenemos como mucha identificación con estos personajes que hacen parte de la vida funeraria. Juliet, contame, ¿cómo está conformada tu familia? André, mi familia está conformada por mi esposo y mis dos niños. Bueno, y contame cómo empezaste en este trabajo. Eso fue algo muy gracioso. Recién había quedado después de tener a mi niño, ya pues mi niño tenía como año y medio. Y un compañero de trabajo, un día me lo encontré y me dijo, Julie, ¿qué estás haciendo? Y yo no, nada, ahora estoy en la casa, tranquila, como disfrutando de la maternidad, pues de estar con mi niño, disfrutando de ser mamá. Y me dijo, ay, ¿no te gustaría trabajar de vitrina? Yo me quedé como, ¿y qué es eso? Y me dijo, no, como te veo como con el carro, son las niñas que acompañan el féretro y lo llevan hasta la iglesia, hacen como el acompañamiento, acompañan a los familiares en su duelo y ya, y eso es fácil, y me dijo, sí, es súper fácil. Entonces le dije yo, pues no sé, lo voy a pensar. Ya con el pasar de los días, volví, me lo encontré, me dijo, sí, dale, yo te ayudo. Ya hablé inclusive con dos encargadas de dos funerarias. Y así fue como comencé. Juliet, ¿cómo tomaba tu familia tu trabajo? ¿O cómo lo veía? Eh, pues André, cuando yo les comenté, todos, estás loca. Y yo, pero ¿por qué? No sé si se ve en eso, tienes como la fuerza o sobre todo mental. Y yo pues no sé, voy a ensayar. Igual lo hago con mucho respeto, porque eso sí lo tenía yo muy claro. Y yo pues puedo ensayar y si no, pues no veo como el inconveniente. Y ellos, bueno, y así terminé durando 5 años. ¿Cuánto tiempo hace que trabajaste en esto? Ya hace 10 años que estuve en ese proceso. ¿Cómo es el proceso para arreglar una persona? Cuéntame cómo es el proceso pues para maquillarle la cara. ¿Es verdad que muchas veces les llevan el esmalte para la aplicación de las uñas? Cuéntame un poquito sobre eso. Pues a ver qué les cuento. Hay algo muy curioso y de pronto uno en ese campo lo va entendiendo porque es como tú quieres ver y despedir a tu ser querido. Entonces a mí se me hacía algo, en un principio yo le decía como a mis compañeros, ustedes cómo hacen como, sobre todo porque en este campo se ven muchos hombres. Entonces yo decía, para maquillar a una mujer, o cómo hacen, y ellos no, es algo, un proceso muy suave, lo hacemos muy sutil, aunque aquí hay veces la gente nos trae muchas cosas, pero nosotros tratamos como de adecuarlo. Y en una ocasión yo llegué y un compañero querían que maquillaran a una mujer. Y él me dijo, Julie, ¿te da miedo? Y yo no, le tengo mucho respeto, pero no siento miedo. Y me dijo, ¿me puedes colaborar? Que yo no sé todo esto que me trajo esta señora. Cuando yo miré era una cosmetiquera, tenía sombras, pestañina, brillos, todo. Y él me dijo, ¿para qué es esto? Y yo no, es para organizar a la persona. Me dijo, no tengo ni idea, yo conozco el polvo y el labial, no sé de nada más. Entonces ya fue como que empecé como en ese proceso a ayudarle a ellos. ¿En qué momento reciben ustedes el cuerpo? O sea, inmediatamente los pasan.
ya de arreglarlos, como decimos comúnmente aquí en Antioquia, o es un proceso diferente el que ustedes hacen? ¿A ustedes les toca bañarlos o vestirlos solamente? O contame cómo es ese proceso. André, eso es, cada persona tiene un proceso diferente. No es lo mismo una persona que fallece en su hogar, como una abuela, que el funerario va y lo recoge y ya lo llevan como de una vez allá a la morgue, a las personas que de pronto están en la calle, que mueren heridas, que salen de un hospital. O sea, son dos campos diferentes, son dos áreas diferentes y como tal se tienen que tratar. Mm, como tal, más o menos en ese proceso se puede demorar uno de 2 a 2 horas y media. Y sí, hay personas que de pronto llegan que hay que organizarlas más que otras, porque hay que cerrarlas, hay que, hay que organizarlas más, porque hay personas que llegan de pronto desfiguradas, hay personas que llegan con la cara muy raspada. Entonces, a la hora de entregarse, no sería bonito darle como a la persona ya como que ver su ser querido en su despedida final, como tratar de dejarlo lo más armonioso posible, lo más, como decía yo, que ellos traten de verlo como tal cual lo vieron salir de su casa o despedirse de esa persona. ¿Qué prendas les colocan? Lo que la persona nos acostumbra a llevar. Se encuentra uno muchas cosas. Hay unas que no, que la ropa de la última vez, de la última compra o del cumpleaños. Eso es como muy relativo. De acuerdo pues como a la creencia también. Inclusive en una ocasión tuvimos una persona que ellos nos decían que eran de otra religión y que lo dejáramos desnudo. Y nosotros les decíamos que desnudo pues no nos lo permitían a nosotros, entonces nos tocó colocarle, envolverlo como en una sábana, como tratando de cubrir sus partes como más íntimas, respetando la creencia de ellos. Pero se ve de todo. Me contaste fuera de cámaras algo que te pasó con una pareja que fue una historia muy bonita. Contanos esa historia. Mm, Cuando yo inicié, de pronto, o sea, uno cuando está de vitrina, uno hace el acompañamiento en las iglesias, en los cementerios, lleva pues el féretro y acompaña a las personas como en su dolor en ese momento. De ahí, ya cuando uno va pasando como el tiempo, voy hablando con los muchachos, los que eran los tanatópratos, y empecé como yo decía, como tan chévere lo que hacen ellos. Y ya a mí me gusta. Y ellos me decían en serio, y yo les decía, sí, pues quiero ver como el trabajo de ustedes respetando mucho. Se puede. Me decían, pues no hay ningún problema, ven, te enseñamos. Y a raíz de eso fue como que me fui envolviendo y empecé en este campo que para muchos puede ser de susto, de horror, porque muchos me decían, ay, qué horror, o no te da miedo. Yo decía, no, simplemente respetar el dolor ajeno. Que para mí eso ha sido siempre fundamental y muy importante. Y que yo decía, porque es colocarme en la posición de las personas de ese ser querido, que eran muchas veces padres, madres, esposas, hijos, primos, tíos, de todo. Yo decía, entonces es respetar el dolor de esas personas. Y a raíz de eso me fui como involucrando. Y en una ocasión, lo que me preguntabas, mm, yo veía en la sala a un señor con una cajita y él se desplazaba por toda el área y yo me le acerqué. Y yo, señor, ¿le puedo colaborar en algo? Me dijo, ay, es que yo traje a mi esposa, pues me la están preparando y yo quisiera que me le colocaran esto. Entonces yo le dije, si quiere se lo recibo y se lo llevo al niño encargado. Y me dijo, sí, me puede colaborar. Pero es que yo di unas especificaciones de cómo la quiero ver. Porque casualmente, yo sin, pues yo nada más le dije con el mayor de los gustos y me dijo, espere. Me dijo, ¿usted es mujer? Y yo le dije, sí, claro. Me dijo, es que hoy era el día de mi matrimonio con ella. Entonces yo me sentí, pues, ay, yo lo siento mucho.
y él me dijo, no, es que yo quiero que ella brille, yo quiero que ella se vea como la reina que pensaba que iba a entrar hoy al altar y que mi Dios, por cosas de la vida, llamando por ella. Entonces le dije yo, pero bueno, yo se lo hago saber a mi compañero. Pero me fui como con ese cariño que me dejó esa persona y llegué donde el compañero y le dije, mira, eso te lo hizo llegar el esposo de la muchacha. Y me dijo, ¿y qué es? Y era una corona de flores. Entonces me dijo, ¿y yo qué voy a hacer con eso? Si ya me veo, mira, mira lo que me trajeron para vestirla. Y era el vestido de la boda. Entonces yo le dije, pues si quieres te colaboro. Y me dijo, no sientes como miedo. Y yo, no siento miedo. Me dijo, te acepto porque estoy muy complicado con esto, no sé cómo organizarla. Y nos pusimos los dos en la tarea de organizarla. Nos quedó hermosa. Tanto fue que días después él nos buscó y nos dejó unas felicitaciones por parte de la funeraria. Nos dijo que tal cual como se la había soñado, le habíamos dejado ese ser querido. Entonces yo me sentí súper, súper bien ese día. Yo decía, yo, qué bonito que fue la despedida de él con su esposa, pero que él sintió ese día, era el último, pero lo sintió como el momento vivido feliz para él. A las personas les permiten tener joyas, pues en el cadáver como tal le permiten ponerle el anillo, la argolla, el reloj, bueno, no sé. Pues André, nosotros en ese sentido, pues uno no se mete como con ese tipo de cosas. Cuando son joyas pues muy costosas, la gente tiende a retirárselas, que son de oro, porque se quieren quedar como con esa pertenencia. Lo que sí les gusta mucho es los escapularios. Eso sí, pues yo creo que cada persona creyente o católico de nuestra religión católica siempre opta como por colocarle un crucifijo o colocarle como el escapulario. Julia, ¿hay alguna diferencia cuando arreglan una persona de otra religión? No, en cuanto lo que es como la preparación, toda es igual para todos. Pero en cuanto a la forma de vestir o de maquillar, de peinar, eso sí es diferente. Porque, por ejemplo, hay religiones que ellos no lo colocan en el ataúd, sino que lo dejan por fuera y los dejan como como en unas camas. Entonces yo decía, pues es algo muy raro, pero en el cuerpo funerario de lo que nosotros hacíamos, lo teníamos que entregar pues tal cual. Ya nos decían, no lo maquillen, no lo peinen, lo más sobrio posible. Entonces ya uno trata como de darle gusto a cada persona en lo que quiere ver como con su familiar, con su ser querido. Yo sé que a lo largo de toda esta carrera, porque esto es una carrera y esto es un arte, tenés historias que te hayan impactado mucho. ¿Tenés alguna para que no la contés? Sí, André, muchas. Eh, Hay una que de pronto nos marcó a muchos y yo sé que muchas personas de pronto recordarán cuando en un diciembre en la Gabriela hubo un accidente que se cayó la montaña y sepultó a muchas personas. En ese entonces nosotros hacíamos parte de ese cuerpo funerario de Bello y en el cual nos tocó colaborar demasiado. Entonces, a raíz de eso fueron casi alrededor de 89 personas fallecidas. Eso fue muy impactante para nosotros también, porque a mí me tocó en una ocasión llegar donde mi compañero, yo tenía ese día un servicio, nos decían, van a trabajar y nosotros sí, pero necesitamos es que regalen trabajo. O sea, no cuenten porque necesitamos mucho apoyo. Y yo era una de las que decía, dale, ya sea para el servicio funerario o ya sea para ayudar a organizar a las personas. Entonces, en un momento de esos, nosotros hasta en un día 5 cuerpos nos tocaba atender, pues organizar o llevar ya sea al cementerio.
fue algo muy duro. Y de allí, una historia que fue que yo ingresé, mi compañero estaba organizando una bebé. La niña tendría más o menos entre unos 6 años. Y yo la miré y como en ese entonces pues yo tenía mi bebé, para uno como madre es más duro. Y yo le dije a mi compañero, qué triste. Me dijo, sí. Y yo, como mujeres, somos más observadoras. Y le dije a mi compañero, mira, ya le viste las manos a la bebé. Y me dijo, no. Y le dije yo, es que mira la posición en que tiene las manos. Y la niña tenía ambos bracitos cerrados en estas formas, como si viniera pegada a alguien. Entonces él me dijo, ven, no lo había visto de esa manera. Ay, qué dolor. Fue lo único que alcancé a decirle. Y ya me retiré. Con el pasar de los días que no descansaron hasta encontrar a la última persona, me llamaron y me dijeron, necesitamos un servicio. Y yo sí, dale, voy, no tengo problema. Cuando fui, era un hombre y me tocó ingresar y mi compañero ya lo estaban lavando, nos tocó lavarlos pues porque estaban muy, muy, muy enlodazados y los estaban ya organizando, preparando. Cuando le dije a mi compañero, pues me dio un dolor así como en el pecho súper fuerte y me dieron ganas de llorar y yo pues en ese entonces yo no era, o sea, yo soy una persona sensible, pero a raíz de que va viviendo uno como todas esas experiencias, se nos dificulta como llorar, porque se trata de acompañar más, no como entrar como en ese llanto, pues tenemos como que bloquearnos por lo que se vive. Y cuando llegué y miré y le dije a mi compañero, ¿ya notaste algo? Me dijo, no. Me dijo, ¿qué sería? Y yo, mírale la mano al Señor. Y entonces él volteó y me miró y una de sus manos estaba encocada, cerrada. Y yo llegué y lo miré y a mí, no sé por qué de esas cosas me dio esa corazonada. Y yo, así sin pensarlo, me le arrimé y en el oído le dije, ay, yo sé que usted era el papá de la niña que fue de las primeras que se rescataron, pero vaya con Dios que ella está con él. Y cuando yo terminé de decirle eso en el oído a él solamente, porque lo dije como algo de madre que me nació, yo lo miramos y el brazo automáticamente pues se soltó. Y mi compañero y yo nos quedamos mirándonos muy asustados. Y él me dijo, ¿qué le dijiste? Y yo le dije que él era el papá de la niña que llevaba sujeta, la que nos tocó por primera vez. Y él ahí mismo me dijo, ¿y cómo lo sabías? Y yo, no sé, me causó la misma sugestión cuando le vi las manos a la niña, que las llevaba cerradas. Y él ahí mismo me dijo, pues tienes toda la razón. Cuando fuimos a mirar en la planilla el nombre, sí era el padre de la niña que nos habíamos encontrado, pues que fue la niña rescatada, que lastimosamente murieron el papá y la mamá ese día. O sea, como que la mano se soltó, ya no la tengo que coger más y Sí, fue soltando los deditos. sí, nosotros lo percibimos de esa manera. Sentimos que al decirle eso, él como que tuvo un leve momento de paz en lo que estaría viviendo en su momento. Y para nosotros fue algo muy bonito y satisfactorio, impactante, porque duele de verdad que así uno quiera como aislarse, no es capaz. Sí, claro, hay historias que de todas maneras tocan el ser humano. ¿Te ha dado miedo alguna vez? Pues de los muertos no. Miedo en sí, sí, soy un ser humano, pero de la muerte no. ¿Y alguna vez has tenido alguna historia paranormal en medio de tu trabajo? O sea, algo que te haya parecido fuera de su sitio, pues, o sea, que te haya pasado algo. Pues paranormal, mucha gente dice no los espantan, pero yo digo no, ya las personas están como descansando.
pero de pronto sí uno, de pronto sí siente como en ocasiones, no sé si uno ya se sugestiona, pero sí siente de pronto como un frío por detrás de la oreja, o como que en ocasiones uno iba y como que susurros o escuchaba algo como así, pero como en el momento uno trata como de aislarse, uno como que dice, no puedo como entrar en eso, sino que como que retomar mi postura, tranquila, respira, empezaba a orar. Nosotros, pues yo soy una persona muy creyente y le rezo mucho a las ánimas. Y cuando sentía de pronto algo así pesado o fuera de lo normal, yo empezaba a orarle siempre a esa alma para que estuviera tranquila. En medio de la vitrina como tal, hay familias que manifiestan su dolor como con mucha más fuerza que otras. Y hay gente que llora y el llanto muchas veces se vuelve contagioso. ¿A ustedes les ha tocado llorar estando paradas allá en vitrina? Procuramos porque no sea el caso, pero claro, somos seres humanos. Y a mí me pasó en una ocasión, ay no, pues casualmente, cuando somos un cuerpo de cuatro, son dos hombres, dos mujeres, y los hombres siempre tratan de llevar de pronto a la persona como que más llora o que está como en ese momento con su desconsuelo más fuerte por el mismo tema de que nosotras somos más sentimentales. Y se les pasó, no sé, y en el carro se me subió la señora. Y casualmente fue muy triste porque era la mamá de un niño de 3 años. Y ella empezó a llorar y yo a llorar con ella. Porque me decía que si tenía bebés. Yo, claro, tengo bebé. Cuídelo mucho, mire lo que me pasó. O sea, yo empecé a colocarme en los zapatos de ella y terminamos compartiendo pañuelos las dos porque terminamos desconsoladas. Cuando llegamos al servicio funerario, que terminamos de llegar al cementerio, mi compañero me vio, me dijo, ¿quién le colocó la mamita a ella en el carro? Y yo, no sé, pero, o sea, soy un ser humano y no soy capaz. Y ese día terminé muy descompensada, lloré, me metí mucho en el papel de ella como mamá. Ese día mi esposo me decía, retírate de eso, todos eran en mi casa, salte, mira, y yo no, yo soy valiente, yo soy fuerte y yo respeto, pero es imposible aislarme de esa manera, y más cuando yo tenía un niño de la misma edad, en edades muy similares con el de ella. Hay historias diferentes según los extractos. Sí, en todo, y queda uno también muy sorprendido. Y impacta, porque nosotras somos personas que vamos con respeto, pero no somos sordas. Y en diferentes cosas se ve mucho el cómo no han terminado de despedirse de ese ser querido y ya están diciendo cómo repartir los bienes, quién se queda con algo, quién no. Entonces para uno era como es real que no le dan el último adiós a ese ser querido como con esa paz o con ese respeto que esa persona merecía. Y en los estratos, sí, los estratos se nota. Por ejemplo, las personas mm, de escasos recursos, por decirlo así, son las que más acompañan. Es impresionante ver que se llenan los buses, se llenan los carros. No sé si mucha gente tiene el decir, entre comillas, los mismos familiares, sabes que viene mucho chismoso. Y uno se quedaba como pensando. Y yo a veces pensaba, y yo, no, de pronto muchos lo hacen por un morbo, por ir, mirar, estar, pero otros sí lo hacen acompañando a ese ser en su dolor o a las personas. Y en cambio en los procesos de las personas con más dinero, lo único que nos decían era, tenemos que ir o ustedes mismos los llevan. No, ya hasta aquí. O sea, se notaba mucho eso
Y para nosotros como decir, mira, es diferente. Mientras ellos quieren llenar buses y todo, estos no, estos simplemente se despiden en la iglesia y ya. ¿Alguna vez te ha tocado servicios donde hayan hecho tiros o pólvora, música? Sí, André, en muchas ocasiones. Mm, Nos tocó uno, fue muy impactante. Nosotras corrimos para la iglesia súper asustados porque fue impresionante. Los amigos despidiéndose, gritándole. Él era un líder de una banda. Y eso fue, uff, sin mentirles, fue como 10 minutos de tiros y tiros y tiros. Y nosotros resguardados en la iglesia porque nos daba miedo que una bala perdida se devolviera o algo. Canciones, sí, muchos. Llevan el equipo así, el carro, con la canción de La Estrella, El Último Adiós. Las de Darío Gómez, pues encantan. Y sí, cada cual tiene como su forma de manejar el duelo y de despedir a un ser querido. En una ocasión me pareció muy lindo, mm, una esposa le llevó mariachis a- al señor. Él había fallecido por un cáncer y ella como que le tenía programado algo, ella me decía que era una fiesta que le tenía programada para su cumpleaños, pero que como no alcanzó, pero la canción fue Se me fue, pero los mariachis la cantaban y volvían y la cantaban y la cantaron como en 8 veces. Y, y sí, pues como cada cual nosotros decíamos, pero ¿por qué la misma? Y ella sí, muy tristes, pero se ve mucho en muchas partes. Yo creo que no solo acá, yo creo que en muchas partes vemos eso. Y cada cual sí, como les digo, elabora su duelo como quiere. Yo pregunto o me he preguntado casi siempre, todas las personas manejamos el dolor de una manera muy diferente, ¿cierto? Hay personas que reflejan el dolor pues con su tristeza, callados, llorando, pero hay otras personas que reflejan el dolor también de lo vivido. Y sé que tienes algunas historias por contar sobre estos temas. Sí, recuerdo mucho una que nos impactó. Nos citaron a un servicio y fuimos y no había nadie. Y nosotros, ay, ¿qué pasó? No hay servicio. Sí, el muerto está, pues sí hay. Y yo, pero, ¿y la gente? Entonces, a uno, como le da susto, yo decía, es pues alguien malo o qué. Nos dijeron, no, es un señor. Y yo, ah, bueno. Cuando ingresamos, o sea, nosotros no nos permiten ingresar hasta que no saquemos el féretro. Pero nos causó tanta empatía de verlo solo con la esposa y los 2 hijos que mi compañero nos dijo, es de humanos y acompañémoslos. Y nosotras sí, pues acompañémoslos. Y los acompañamos en ese momento. Ya de ahí nos dirigimos hacia la iglesia y cuando ya el padre terminó y le dio la bendición para que no lo lleváramos, la señora le dijo a mi compañero, pero ellos se nos hacía muy extraño a nosotros que ellos no lloraban, ni rezaban, no. Entonces nosotras calladas, simplemente compartiendo y respetando ese dolor, pero uno siempre piensa, pues como tan raro. ¿Por qué tanta soledad? Sí, muy solo, se sentía triste, o sea, nos daba más tristeza a nosotros ver la soledad de ellos. Cuando la esposa del señor le dijo a mi compañero que ella quería decirle algo a él y él le abrió el ataúd y ella, André, en un momento de rabia súper fuerte, se le fue al cuerpo y le empezó a gritar muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Ella le decía que dónde estaban los amigos, que dónde estaba la familia de él, que las vagabundas con que tantas veces había dejado el hogar solo y a sus hijos creciendo sin un padre, que a ver, que ella sí quería ver en esos momentos toda esa gente que cuando tuvo dinero lo habían acompañado
y que él lo poquito que fue con ella, que fue muy mal esposo, le entendíamos nosotros por lo que le gritaba, con mucha ira. Ella no lloraba, sino ella empezó a llorar en el momento de rabia y le pegaba y le decía cosas muy fuertes. El padre inclusive le decía, desahógate, tranquila, estás en la casa de Dios, pero no te quedes con eso. Y si los muchachos quieren decirle algo, díganle. A lo que ellos simplemente dijeron, mi papá fue una chucha, así. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué tan mala persona fue que en ese momento solo sus dos hijos y su esposa fueron los únicos que estaban en ese servicio? Dios mío, qué cosas tan impactantes. Me estabas contando fuera de cámaras y quiero que nos cuentes a todos cuál es el cuento de un cuerpo que se salió del ataúd. Mm, lo que pasa es que hay de todo. En la muerte uno encuentra familias muy dispersas, otras muy unidas, otras con muchas cosas Con características diferentes. diferentísimas. Y en este era un hijo que estaba con su papá y era demasiado, demasiado. Yo sentía que él era como el hijo preferido del Señor en su empatía. Y casualmente se nos varó el servicio fúnebre, la carroza fúnebre se varó. Entonces el hijo de él nos dijo, ¿qué pasa? Y nosotros, se varó la carroza. Eso nunca nos había sucedido. Yo inclusive puedo dar fe que yo llevaba 3 años y nunca había sucedido. Y dijo, tranquilos todos, que yo sé qué pasó. Es que el viejo, de acá para acá, él acostumbraba a caminar. Y era André una loma así, súper pendiente. Y yo, y entonces él lo que no quiere es bajar en la carroza, sino baja, que lo llevemos a pie. Y yo le dije, yo, a pie. Y yo, pero es que es una pendiente muy fuerte, mejor esperemos el carro que ya viene. Y dijo, no, es que yo con mi padre hago lo que yo quiera, ustedes no me pueden decir nada. Entonces mi compañero le dijo, sí, es verdad, es tu padre. Cuando llegó, no sé, con el perdón de toda la audiencia, pero la maravillosa idea de alguien, y le dijo, llevémoslo en el taxi. Y lo pusieron en la capota del taxi. Y se sentaron los muchachos 4 y 4 en la capota de un taxi. No sé si ustedes se alcancen a imaginar qué era eso para nosotros, para todo el mundo. La mamá le gritaba que no hicieran eso, que cómo iban a hacer eso. Entonces yo lo único que le dije al taxista fue, ¿qué te parece si coges entonces la de allá que es menos pendiente? Me dijo, no, esta era la de él y esta va a ser. Y nosotros, pero es como por la seguridad. No, no pasa nada. No pasa nada, André, fue que inmediatamente el carro hizo así, el cajón hizo así. Y salió. Y salió disparado. Eso era un caos porque todo el mundo gritaba, cójalo, cójalo, cójalo. Eso se volvió un show. Y nosotras decíamos, pero ¿por qué hacen eso con un ser querido si a la hora del té, como decimos acá, fue algo de risa para todo el mundo? Porque ¿quién se le va a atravesar a ese cajón si ese cajón era en una velocidad impresionante? Nadie iba a someterse a porrearse. De tanto la velocidad que cayó, salió disparado el cuerpo. O sea, se salió del ataúd. Se salió del ataúd. Y nosotros la sentíamos, era como rabia, mal genio, como venga, o sea, ya de por sí un servicio es duro para ustedes, porque se lo complican más. ¿Qué tocó hacer? Volver a organizar el señor, porque el señor quedó raspado todo por detrás, la ropa toda en la calle se deshilachó, él quedó pues, o sea, donde hubiera estado vivo, ahí sí lo hubieran terminado. Porque yo decía yo, pero ¿qué es esto? Nos tocó traer nuevamente ataúd, nos tocó organizar todo, y la señora súper furiosa con el hijo. Eso, mejor dicho, se convirtió en una pelea, pero al fin se logró resolver. Llegamos tarde con el cuerpo
ya no nos lo querían cantar el cura de la iglesia porque habíamos llegado 40 minutos tarde a la ceremonia, ya. Y nosotros, padre, colabórenos, usted no se acaba de imaginar por lo que pasamos, colabórenos. Bueno, empezaron mis compañeros a mediar y se logró, pero sí suelen suceder cosas que la gente dice, ¿es en serio que sucede eso? Y se queda uno asombrado. Anécdotas muchas. Entre una de esas nos sucedió algo que cierto día estábamos de servicio, estábamos en Campos de Paz y, y llega y está pues ya empezaron a bajar los sepultureros el féretro cuando grita un señor de la nada, esperen, no lo pueden bajar todavía. Todos nos quedamos mirándonos como, ¿qué pasó? Cuando resulta que le dice, es que yo soy el abogado del señor fulano de tal. Entonces la esposa llegó y lo miró y le dijo, pero ¿y qué tiene que ver eso en estos momentos? Le dijo, es que mi cliente quería que lo enterraran con todos sus bienes y su dinero. A nosotros en ese momento a uno le genera como risa, pero por respeto no lo podemos hacer. Pero todo el mundo como, ¿qué? Los hijos, la esposa. Cuando el señor terminó de decirle eso al abogado, la esposa se le saltó la piedra a la señora y empezó, qué bien, te felicito, ni siquiera el último día para despedirte dejas de hacer tu show. ¿Y qué es eso? ¿No te da pena? ¿Es que piensas que qué vas a hacer? Le gritaba muchas cosas feas y nosotras calladas, los hijos también como de mal humor. Y llega y le dice la señora a uno de los hijos, ¿trajiste la chequera? Porque el servicio era de gente con dinero. Le dijo, sí, maten. Y le dijo, ¿pero qué? Y la señora empezó a escribir. Cuando llegó y rompió, y se le arrimó y le dijo, mire abogado, ¿está bien? Y él lo miró y le dijo, ¿qué es eso? Le dijo, la plata de él. Y se la tiró hacia el ataúd, abrió el cuerpo, abrieron el ataúd y se la tiró al cuerpo. Y le dijo, ahí le dejo sus millones gran hijo de puta. Y mire a ver si en el cielo lo puede ir a cobrar. Y no le puedo empacar las casas porque ni modo de demolerlas y tirarle los ladrillos. Es que, ¿qué piensa hacer? Y todo el mundo, o sea, todos nos mirábamos, todo el mundo callado. Y ella ahí mismo dijo, me voy. Y si ustedes quieren, hagan lo mismo, no merece que estemos nadie aquí. Dejen el pelagato del abogado que se quede con él mientras terminan de enterrarlo. Entonces nos quedamos en show. Y yo decía, o sea, eso lo cuenta uno y la gente dice, ¿es real? Sí, es real. Suceden demasiadas cosas que uno queda como impactado y no piensa que en un servicio de eso se vaya a pasar. Pues quedamos todas como, bueno, ahí quedó para cobrar el cheque. También hay historias graciosas, o sea, dentro del dolor y dentro del duelo como tal, pues de una velación o de un entierro, también hay historias graciosas. Y quiero que nos cuentes una de tantas. Mm, una que pues ya porque hasta la misma señora nos decía, ríanse. Eh, Fue de un papá, estábamos en el servicio también, y él tenía como 5 hijos, y era de que se veía que era de esos papás lindos, amorosos, y no sé si nos daba la percepción de que había uno como que el preferido. Y él empezó a gritar impresionante. Pero de esos gritos que en vez de uno decir, ay, qué pesar, genera ya como molestia Incomodidad. sí, en las otras personas. Porque grita muy duro, pa, lléveme con usted, por favor, no me deje, yo me quiero morir, yo me quiero enterrar, gritando. Entonces los hermanos le decían, ya, cálmate, mira cómo tenés a mi mamá, controlate. No, déjeme. Y los empujaba, les gritaba, déjeme, yo veré qué hago.
No, pero en un escándalo súper fuerte. Cuando uno lo que piensa es que pesar, o sea, cada cual siente su dolor de maneras diferentes. Y él lo expresaba así. Resulta que el sepulturero le dijo la señora, ya lo puede bajar. Y él empezó a bajarlo y él se puso en un escándalo. Todo el mundo le decía que silencio y él gritaba, ¡pa! Lléveme con usted, pero horrible. Descontrolado totalmente. Cuando ya llevaban como el cuerpo a la mitad del hueco, sentimos un golpe muy duro. Cuando empezamos a mirar, uno de los hermanos mayores de él empujó a ese muchacho al hueco y le empezó a tirar ahí mismo, le dijo al sepulturero que le prestara la pala y le empezó a tirar a la tierra. Y ahí mismo la señora empezó a las risas, la esposa del señor, los hijos, los familiares, todos se reían. Y la señora decía, mi esposo era o sea, era muy alegre. Y ya, yo no pensé que me iban a salir estos muchachos con esa, porque el muchacho ahí mismo que lo tiraron, en vez de gritar y seguir llorando, era, ¡ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Ey, no! Ya, sáquenme de aquí, no, no, no. Y nosotros como, ¿pero qué pasó aquí? Y el hermano, no estabas gritando pues que te tiráramos con papá, que te enterráramos. Te estoy dando el gusto. ¡Ey, no, no me tires más tierra que me tenés todo sucio! Entonces todo el mundo se reía y nosotras pues en medio de nuestra discreción, pero también, o sea, somos seres humanos. Y la señora nos decía, ríanse que yo no les voy a poner problema por eso. Y la señora se reía y se reía. Y le decía, sáquelo pues ya. Le decía, ma, dejémoslo ahí un rato para que aprenda. Sigámosle tirando tierra. Y los hermanos empezaron todos, vieron eso como muy gracioso. Todo el mundo le tiraba tierra. Y él lloraba, pero ya para que lo sacaran del hueco. De ahí sí no vio como tan lindo irse con el papá. Sí, todos lloran y dicen muchas cosas y a la final, pues nada de eso se cumple, ¿cierto? Así es. A ver, Juliet, creo que te tocó algún servicio en el cementerio que mal llamado, y lo digo por experiencia porque estuve allá, mal llamado el cementerio de los pobres, porque tenemos diferencias en la vida y siguen las diferencias también en la muerte, ¿cierto? ¿Algún servicio te tocó allá en el cementerio de los pobres? Sí, en muchas ¿Y ocasiones. algún NN? Nos tocó solo uno y con el pasar, inclusive nos dijeron que regaláramos el servicio y no tuvimos ningún inconveniente. Y fue más como como las creencias de nosotros, darle como el último adiós a alguien que no conocíamos con mucho respeto, pero dándole como esa sagrada sepultura. Y a los días nos dimos cuenta que apareció la familia y fueron por él, fueron a la funeraria porque dijeron, de acá ya había pasado el proceso del tiempo que se pueden tener y ya teníamos que pues darle su santa sepultura. Y entonces ellos sí se dieron cuenta que sí era el familiar de ellos y nos lo agradecían, pues nos decían que gracias que habíamos tenido como ¿cómo se puede decir? Como esa amabilidad de preocuparnos pues como por ese ser. En muchas ocasiones, El equipo de producción y yo tuvimos la fortuna de ir a grabar allá y pudimos ver la grandeza que hace la religión católica de enterrar todos los muertos que no tienen sus dolientes y las personas que no tienen la forma para enterrar sus seres queridos, ellos les regalan el entierro. Bueno, fue muy agradable hablar contigo. ¿Tienes algún mensaje que les quieras entregar a todas las personas que te están viendo en estos momentos? sí, André, desde lo vivido, desde mis experiencias, eh, cuando yo ingresé en esto, fue como algo por azar, como un trabajo, miremos a ver qué resulta, ¿cierto? Con el pasar de los años me fui encariñando demasiado y me decían que por qué. Y yo le decía porque veo que la muerte no discrimina, no tiene ni raza, ni color, ni estrato social, ni edades. O sea, la muerte es con todos a la par.
y yo decía, aquí no se ven diferencias de ningún tipo. Inclusive hay un mensaje muy lindo que hay en el cementerio de Guarne que dice, aquí quedan las grandes vanidades del mundo. Cuando yo leí ese mensaje yo decía, tan real que somos si todos venimos a quedar en la misma parte. Acá hay personas de todos los estratos sociales y sin ninguna diferencia. Acá nadie es más que nadie, todos somos iguales. Entonces a raíz de eso yo aprendí a ser más espiritual y menos material. Aprendí a querer más, amar más, a dar gracias por todo, por lo bueno y por lo malo, porque de lo malo se aprende. Y se queda uno, o yo, Juliet, lo puedo decir desde mi punto de vista, desde tantas cosas vanas que tenemos, que un cuerpo bonito, que una cara bonita, pensar que en cuestión de que hoy estoy aquí hablando contigo y no sé en unas horas qué puede ser de mí. Entonces aprende uno a vivir más tranquilo, a agradecer, a estar más diciéndole un te amo a un familiar, a perdonar. Yo ya no le guardo rencor a nadie, no me gusta criticar, o sea, trato de evitar mucho ese tipo de cosas porque aprendí que todos de una u otra forma vamos a pasar aún más allá y que es mejor cargar con algo bonito y más espiritual que lo material que no nos lo vamos a llevar. Esto es un transmisor, un puente en estos momentos que está al servicio de nosotros, pero de esto nos vamos a despojar. Es con lo que realmente tú hagas bien que te vas a ir para el más allá. Y que yo soy muy, muy devota de las ánimas y que de pronto le digo a muchos de los que nos están oyendo, las indulgencias regalémoselas a ellas, porque después de que uno pasa al más allá, ellas no pueden hacer nada o nosotros mismos que vamos a pasar allá, vamos a poder hacer algo por esas ánimas. Entonces qué bueno que en vez de tirar Padre Nuestros así como digo yo a la jura, encomendárselo a alguien, que muchas personas le tienen miedo, no, piensen en que un animal se puede lucrar de ese Padre Nuestro que usted está dando sin nada. Y a las familias les digo que amen sus seres queridos como si fuera el último día que lo van a tener, porque en esto se aprende mucho de que te acuestas con ese ser querido y a los 2 minutos ese ser querido ya no está. Entonces que aprendamos a decir te amo, no se guarden recelos, no se queden sin hablarse 15, 20 días en los hogares. Eso no es orgullo, eso es tristeza, porque en vez no, no le dije a mi esposo un adiós porque estoy enojada con él, pero no sabe si él vuelva. Entonces es mejor tragarse muchas veces el orgullo, darle una bendición que no nos cuesta nada, un beso, un te amo, y recordarle todos los días a esas personas que queremos que las amamos y no llevárnoslo para después, como muchas ocasiones escuché decir, se fue sin la bendición porque estaba enojado con él. Se fue enojado conmigo de un año sin hablarnos. ¿Y ya para qué? Así es, así es. Bueno, Juliet, no me queda sino un gran agradecimiento contigo. La producción y yo estamos muy contentos de que hayas compartido con nosotros todas estas historias, buenas, malas, de risa, tristes, de todo, que se ve pues como en este mundo funerario, digámoslo así, y que además pues unas experiencias vividas que son únicas e irrepetibles. Sí, André, muchísimas gracias a ustedes. Y no, pues compartiéndoles desde un punto de vista que muchas personas no pueden vivir o no, O que no sabemos cómo es al cómo otro es. lado. Exacto, Bueno, de todas maneras, Juliet, muchísimas gracias por estar acá. a ustedes. Y a ustedes, si tienen alguna historia por contar, puede comunicarse con nosotros al correo que aparece en pantalla.